vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Quiero que por favor me acompañen al libro de los Hechos, al capítulo 10. Algunos de ustedes, si pone atención, usted rápido va a decir, ese ya lo leímos. Pero si no pone atención, vamos a leer la historia y se le va a olvidar que ya hablamos de esto. Porque la semana pasada estábamos hablando del tema sin excepciones, ¿recuerdan? Para los que no estuvieron o no escucharon el mensaje, pues pueden escucharlo. Tenemos, gracias a Dios, la bendición de tener los mensajes por medio de YouTube. Ahí pueden buscar Iglesia Cristo Viene Fullerton y encuentran el mensaje. Pero estábamos hablando de que Dios no hace acepción de personas. Amén. Estábamos estudiando y conociendo la historia de este personaje que yo les decía la semana pasada, casi todo el mensaje, que era Jairo. Pero después descubrimos que no era Jairo, era Cornelio, ¿verdad? Que todos ustedes sabían menos yo, que era Cornelio. Pero estábamos aprendiendo de Cornelio sobre su realidad y cómo es que él siendo gentil, él siendo un general romano, Dios tuvo misericordia de él. Él miró en él algo por lo cual Dios tuvo misericordia y lo bendijo. Y tuvo que tratar Dios con Pedro, haciéndole ver que es Dios el que cambia el corazón de las personas, que es Dios el único que purifica, que limpia, que transforma. Y le dijo a Pedro, lo que Dios limpió, tú no lo puedes llamar común o inmundo. Y aprendíamos de que eso es lo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Dios no hace acepción de personas, nosotros lo hacemos. Tenemos esa debilidad, tenemos esa mala costumbre, hermanos. Humanamente hablando, y yo me incluyo, todos tenemos la prontitud de juzgar y muchas veces de condenar. Cuando Dios nos habla por su palabra, que dice que Dios tiene misericordia de todos aquellos, Pedro lo entendió así, dice, ahora entiendo, dijo, que Dios no hace acepción de personas, que Dios se agrada en todos lados de aquellos que hacen justicia y que temen a Dios. Amén. Y yo decía que todos nosotros tenemos amigos, familiares, compañeros, que al mirarlos podemos decir luego, no es cristiano. Pero a veces cometemos el error de decir, no, ese nunca va a cambiar. ¿Para qué le hablo del Señor si no va a hacer caso? Y nosotros en primer lugar, perdemos la oportunidad porque a veces Dios nos tiene ahí con ese propósito, como hablábamos hace ratito, de que nos hizo Dios un pueblo especial, ¿cierto? Así dice el canto, pero nos hizo especiales para llevar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces nosotros cometemos el error de hacer esa acepción de personas y Dios tiene que tratar con la iglesia y más que nunca en este tiempo, hermanos, donde la gente está vulnerable y está desesperada y necesita de Dios. La gente necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, irónicamente, el pueblo de Dios necesita de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya está también cometiendo el error de creer que porque está en la iglesia o que porque es miembro de un lugar, ya está bien. Y está caminando pasivamente, está haciendo las cosas como que no tienen urgencia. Y eso es triste. Y la gente necesita de Dios. Si Dios tiene misericordia de los que no le conocen, Él tiene una cierta urgencia por nosotros que le conocemos, que mira la frialdad de nuestro corazón, que mira la indiferencia en nuestro corazón. Mire, hermanos, es triste, se tiene que convocar a la iglesia
para que responda poquito. Imaginémonos cómo se siente Dios en su corazón. Los que nos miran por Facebook no se dan cuenta que ya abrimos la iglesia y se imaginan que aquí está lleno. Dice, wow, hasta me imagino que algunos que disfrutan de que nos acompañan han de decir, y cómo me gustaría estar ahí, me imagino que está lleno ahí. Y no se dan cuenta que por eso volteó tanto así, porque aquí en medio no hay nadie. ¿Cómo se sentirá el Señor en su corazón? ¿Estoy explicando? Entonces, hermanos, yo hablaba de esto la semana pasada y hoy quiero compartir de alguna manera en continuación del tema el título que yo le puse, distintivos que impactan. Siguiendo la idea de lo que es Cornelio, quiero que vayan conmigo al versículo 3 en el capítulo 10. Yo sigo haciendo énfasis en esto, hermano. El Espíritu de Dios quiere derramarse en su iglesia. Quiere derramarse en todos aquellos que estén preparados. Y Cornelio es el ejemplo que nosotros estamos tomando como una persona que no siendo perteneciente a la iglesia, que no siendo judío, pueblo de Dios, como querramos decirlo, nos enseña cómo hay unas características, yo le puse distintivos, que nos van a enseñar, hermanos, que Dios está mirando en cada uno de nosotros nuestra actitud, por el cual podemos recibir la llenura del Espíritu Santo o podemos simplemente no disfrutar lo que Dios quiere hacer a nosotros. Entonces, lea conmigo en el versículo 3. Hablando de Cornelio, cuando estaba orando, dice la palabra de Dios, verso 3. Hablando de Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Mire, lea conmigo esa parte otra vez. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. En el verso 34, lea cómo dice. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ¿qué dice? Se agrada de quien es el que le teme y hace justicia. Amén. Entonces el tema de hoy, hermanos, es distintivos personales que impactan. Distintivos, o sea, ¿qué es lo que hace que Dios se fije en ti? Hay distintivos negativos, claro que sí. A la gente la conocemos. Y cuando hablamos de ciertas personas decimos, ¿conoces a Pancho? Sí, el que siempre hace tranzas. Sí, ese. O al mentiroso, ¿verdad? O al grosero, el mal hablado. O sea, lo distinguimos por algunas características negativas, las que no quiero hacer énfasis. Yo quiero hacer énfasis en los distintivos positivos en cada uno de nosotros que Dios está mirando. Porque todos, hermanos, todos tenemos características negativas que no le agradan a Dios, pero también todos tenemos características que Dios se agrada de ellas. Cornelio no era judío, no era del pueblo de Dios, no era, digámosle en el contexto nuestro, no era cristiano. ¿Ok? Pero me llamó la atención, yo he venido diciendo, este es un pasaje, hermano, que lo leemos, la historia siempre la leemos y siempre nos enfocamos en la llenura del Espíritu Santo. Escuché a un pastor que dijo esta frase, cuando lees la palabra con ojos nuevos, entonces Dios te revela cosas nuevas. Cuando lees la palabra con una mentalidad, eso ya sé lo que dice.
Entonces automáticamente vas a enfocarte en lo de siempre, nada más. Pero cuando lees la palabra con ojos nuevos, empiezas a mirar la historia y el Espíritu Santo te empieza a revelar algo interesante. Entonces cuando yo vi esta frase, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, me dice a mí que Dios está mirándonos cada momento. Si Dios miró a Cornelio, hermano, que no es, otra vez, cristiano, por así decirlo, ¿cuánto más a ti y a mí que sí procesamos ser su pueblo? Él los mira. ¿Están conmigo? Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar ahora, esos distintivos en la vida de Cornelio que llevaron a que Dios se fijara en él y que Dios tuviera misericordia de él y que Dios lo bendijera. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor, hermanos? Ya leímos la semana pasada, no voy a leer toda la historia porque ya la leímos la semana pasada, ya hablábamos que Cornelio era un varón, como dice la palabra, un varón piadoso, un varón temeroso, un varón que con toda su casa temía a Dios, oraba siempre y daba limosnas a los necesitados. Ahí están los distintivos. Yo le voy a dar las palabras claves, pero simplemente quiero nomás recordar para los que no escucharon la historia o los que no la conocen rápidamente. Dice que este varón, aunque no era cristiano, no iba a la iglesia, él oraba siempre. Él buscaba de Dios siempre. Y en un día cuando él estaba orando, buscando de Dios, el ángel del Señor se le aparece, ¿no? Y le dice, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dice, pero te falta hacer algo. Manda a traer a Simón Pedro. Él te va a decir qué tienes que hacer. Todo el tiempo, hermano, cuando la gente, aunque no conozca de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, aunque la gente no conozca de Dios, Dios se va a encargar de hacerle saber qué le hace falta. No somos nosotros, yo decía la semana pasada, los que vamos a ir a decirle, tú estás mal porque tomas, tú estás mal porque fumas, tú estás mal por esto. No, tú tienes que ir para darle las buenas nuevas de salvación, para decirle que Jesucristo le ama, que Jesucristo murió en la cruz por él, que Jesucristo es el que le va a traer paz otra vez delante de Dios. Amén. Esa es nuestra misión. Entonces le dijo, manda a traer a Simón Pedro y él te va a decir qué tienes que hacer. Y así lo hizo. Él entendió y rápido mandó a sus criados y dice que fueron a donde estaba Pedro. Y al mismo tiempo, les decía yo la semana pasada, al mismo tiempo Pedro estaba en otra escena orando también. Y Dios se le revela a Pedro también. Así obra Dios, hermanos. Así obra el Señor. Dios, al momento que está tratando con una persona, ya tiene planeado cómo va a ser lo que sigue. Porque dice que cuando Pedro estaba orando, ya conocemos la historia, se le presentó una visión también a él y él miró una sábana que descendía del cielo llena de animales. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y ya conocemos, ¿no? Pedro así muy santo, muy como nosotros a veces actuamos. No, Señor, yo eso no lo hago. Yo no como de eso porque yo soy de la iglesia, Cristo viene y yo estoy bien. Entonces le dijo, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ni inmundo. Y dice que eso le pasó 3 veces. Cuando Dios habla 3 veces, hermano, es como la mamá cuando le dice al niño, deja allí, que dejes allí. Si no dejas ahí, vas a ver. Y ya la mamá ya lleva la mano en la chancla. Entonces, de alguna manera, a veces Dios cuando habla 3 veces es porque es serio lo que está hablando. Entonces, Pedro entendió y luego le dijo al Espíritu Santo, le dijo, mira, te van a venir a buscar, pero no temas, ve con ellos porque yo los mandé. Así dice, yo los mandé. O sea, cómo Dios trabaja, ¿no? Primero dice que Él los mandó. Y luego cuando baja abajo y se presenta con ellos, porque sí, en efecto, llegaron, tocaron, preguntaron, venimos a buscar a Pedro. Y baja Pedro y dice, yo soy. ¿Para qué me necesitan? Y dice, nosotros venimos de parte de Cornelio, nos mandó Cornelio, dice. Venimos para que
para que tú nos acompañes. Cornelio es un general romano y me llama la atención en el versículo 22. Mire lo que dice. Vimos que Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Y Lucas hace la frase refiriéndose a Cornelio diciendo: este es un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que da muchas limosnas. Ahora aquí en el verso 22, ahora son sus criados hablando. Por eso es que el Señor me dio esta idea de los distintivos, porque mire, aquí los criados se presentan con Pedro y le dicen estas palabras, verso 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, buena reputación, en otras palabras, en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. En otras palabras, hermanos, ya no es Dios mirando a Cornelio, sino ahora son sus propios criados hablando de Cornelio. Por eso yo decía, toda la gente, hermanos, se da a conocer por su forma de ser. Tú te refieres a, incluso cuando usted se refiere a mí, usted tiene algunos distintivos de mi personalidad a los que usted va a hacer referencia cuando hable de mí. Oh, ya usted póngale ahí lo que ha pensado. El pastor de la iglesia Cristo, como usted quiera decir. ¿Por qué? Porque así somos. Y por eso yo le puse distintivos que impactan, porque todos miramos a la gente en base a sus características. ¿Sí o sí? Entonces, hermanos, Cornelio, hermano, llegó a la presencia del Señor por esos distintivos que lo caracterizaron. Por eso es que Dios le miró con agrado. ¿Cuáles son esos distintivos? Se los voy a dar rapidito. El primer distintivo, hermano, que va a impactar, y en este caso a Dios, es la adoración. Cornelio era un adorador. Cuando miramos en el versículo 2, que él era temeroso y que oraba siempre, ¿qué le dice esto? Que él en todo momento estaba buscando de Dios. Él se preocupaba por darle a Dios esa alabanza, esa adoración. ¿Sí me están siguiendo? Él era un adorador, oraba siempre, como nosotros, como usted, como yo, deberíamos de. Cada uno de nosotros sabemos cuánto oramos, cuánto adoramos. Yo decía al principio que esa alabanza, que esa adoración, hermanos, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es más que cantar. ¿Verdad? Es más que cantar. Abraham, hermanos, era un adorador. Por eso es que el Señor le puso que él era el amigo de Dios. Porque Abraham adoraba a Dios siempre. Cuando Abraham fue llamado por Dios para que saliera de su casa, de su parentela, aún antes de ser él, digámosle en el contexto nuestro cristiano, dice que él adoraba a Dios. Por eso es que Dios lo llamó: sal de allí, a una tierra que yo te voy a dar. Pero lo que voy es esto: Abraham dice que a donde quiera que él caminaba, establecía un altar para adorar. Él era un adorador. Por eso dice la Biblia, y lo llamó Abraham el amigo de Dios. David era un adorador. Siempre cantaba, siempre adoraba. Un estilo diferente al de Abraham quizás, pero igual ofrecía a Dios alabanza y adoración siempre. Y por eso Dios le llamó a David un varón conforme a mi corazón. Cornelio, como adorador, dijo: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Porque él adoraba. Entonces, en el versículo 31, cuando llegó Pedro a su casa, a Cornelio, mire si no era un adorador, que Cornelio ignorantemente, pensando lo que toda la gente, cuando la gente no conoce de Dios, todos aquí sabemos que ese era nuestro trasfondo antes de conocer a Cristo. Cuando llegaba el varón de Dios, en el contexto nuestro antes, llegaba el sacerdote, ¿y qué hacíamos? Le saludábamos, le besábamos la mano. ¿Por qué? Porque le dábamos ese respeto, ¿verdad? El varón de Dios, el enviado de Dios. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio,
como adorador. Cornelio lo primero que hizo, lo vio, dice, y se postró a sus pies y lo quiso adorar. Pedro fue el que le tuvo que decir, no, levántate, dice, porque yo también soy humano como tú. Pero lo que quiero resaltar aquí es la actitud o el distintivo en Cornelio como un adorador. Por eso es que Dios lo quiso bendecir. Amén. El segundo distintivo, hermanos, es la reverencia. Dice en el versículo 2 que Cornelio era temeroso de él. Cuando hablamos de temor, no estamos hablando de un miedo, estamos hablando de un respeto. Y hemos dicho muchas veces, así como en forma de darle a Dios esa dignidad que merece, que aquí en el templo debemos de honrarle, debemos temer de que Él está aquí delante de nosotros y darle a este lugar ese respeto que merece. Amén. Entonces Cornelio era un hombre reverente, porque dice que él temía a Dios con toda su casa. Lo interesante es que Cornelio no conocía a Cristo como su Señor y su Salvador como nosotros. Sin embargo, él era un hombre que reverenciaba a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos reconocen que Dios merece toda reverencia? ¿Y cuántos van a acordar conmigo que hemos fallado mucho en eso? Porque si estamos aquí, pensemos en términos naturales, y este es un edificio nada más. El edificio en sí no tiene ningún tipo de santidad. Pero si hemos determinado que este es el templo donde adoramos a Dios, ¿qué merece este lugar? ¿Verdad que sí? Merece todo respeto. Yo admiro a veces la actitud en la iglesia católica, a diferencia de nosotros. ¿Sabe que los sacerdotes no bajan del altar sin darle la espalda a la imagen que tienen? Ellos bajan dándole la reverencia a la imagen que está allí. Nosotros sabemos que es una imagen solamente, pero ellos en su actitud de reverencia miran ahí como la presencia de Dios. ¿Por qué nosotros no aprendemos esas buenas actitudes de reverenciar a Dios? Dice que Cornelio reverenciaba a Dios en su vida de oración, en su temor siempre. Él reverenciaba a Dios. Por eso es que Dios dijo esas palabras: tus oraciones han subido para memoria. Pregunto, ¿tu actitud reverente está delante de Dios para memoria? Amén. Ups. Muchas veces ups. Porque a veces estamos aquí, pero reverencia no hay. Y esto lo digo para vergüenza propia, porque yo también. Seamos honestos, y yo también me incluyo. A veces estamos aquí para cubrir el hecho de que venimos, pero de reverencia no hay nada. Que Dios nos ayude, iglesia, para que aprendamos de Cornelio, para que Dios, si Dios dijera de nosotros, tus oraciones, tus actitudes, tu servicio, lo que estás haciendo ha subido para memoria delante de Dios, entonces sería una bendición esto. Amén. Para Cornelio, hermano, su vida era una reverencia, porque Cornelio era un general. Permítame añadir un poquito aquí a su personalidad. Él era un general, y como general yo estoy seguro que él era disciplinado. Él era ordenado, porque tenía gente a su cargo. Él tenía que estar siempre, como decimos nosotros, al tiro, decimos los mexicanos. Tenía que estar bien al tiro. Y cuando sus criados hacen referencia a él, dice: este hombre tiene buen testimonio delante de todos los judíos. Quiere decir que lo observaban. Quiere decir que veían siempre. Si él daba limosna, yo en un mensaje anterior dije estas palabras: el hacer lo correcto no significa que está bien hecho. Tiene que tener uno también la actitud correcta para hacerlo.
Y cuando los criados de Cornelio le dan el mensaje a Pedro, le están diciendo: este hombre tiene buen testimonio con todos los judíos. Eso me enseña que este era un hombre de veras de admiración. Entonces, la tercera distinción, la característica tercera de Cornelio, hermanos, es la disposición. Él era una persona dispuesta. Dice en el versículo 1 y 2 y luego en el 9 y 10, dice que cuando ya Pedro llegó a su casa, mire lo interesante, y esto lo dije la semana pasada, lo interesante es que dice que Cornelio ya lo estaba esperando con toda su gente y con todos sus amigos más cercanos, ¿se acuerdan? Y yo decía, ¿cuáles amigos? Pues con los que haces carne asada, con los que te vas a tomar café en la noche, con los que visitas a su casa o te visitan a ti, con esos. Dice que ya estaban todos allí. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto, él quería escuchar de Dios, tenía esa disposición. Pregunto, cuando tú vienes a recibir del Señor, ¿vienes con esa disposición? Uno que está aquí al frente quiere evitar no ver. Pero si yo le cuento lo que uno ve, usted va a decir: ¿de veras? ¿De verdad? Uno dice: ¿de verdad, Señor? ¿Por qué somos así? Uno que está aquí al frente actúa lo mejor que podemos, ¿no? La mejor sonrisa, como que todo está normal. Pero si yo le contara lo que uno ve de aquí, ¿quién se está durmiendo? Como la hermana que le dijo el pastor a la hermana: hermana, despierte a su esposo. Despiértelo usted lo durmió. Pero ya caigo en razón, no es que uno los duerme, es que el que no está dispuesto le gana el sueño o se distrae con cualquier cosa. Pero Cornelio, hermanos, estaba con toda su casa listo, esperando a Pedro. Y me llama la atención que dice: aquí estamos delante de Dios para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Qué bonito, hermano, como pastor, que los que se sientan aquí tengan ese semblante, porque el semblante lo dice, la cara lo dice. Dígame, quiero escuchar la palabra de Dios. Esa es disposición. Y Cornelio la tenía, dice que tenía toda la gente ahí listos. Entonces, eso, hermanos, es lo que hizo que Dios se acordara de él para bendecirlo. ¿Sí estoy explicando? Dijo así, dice: estamos aquí delante de Dios para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar o están escuchando la palabra de Dios? Esa es disposición, hermanos. Número 4, la obediencia. Cuando el Señor le dijo a Cornelio: manda a traer a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Yo aquí siempre, hermano, me ha llamado la atención esta actitud de Cornelio. Dice que en cuanto el ángel se fue, rápido mandó a los criados. Si yo he sido Cornelio, yo me la pasaría pensando: Señor, ¿será que sí fuiste tú el que me habló? ¿Quién será este tal Pedro? ¿Y qué tal si es un loco por ahí? ¿Qué sé yo? Pero yo estaría pensando y dándole vueltas al asunto. Cornelio no. En su corazón dispuesto, en su actitud obediente, rápido, dice que mandó a traer a Pedro. Dijo: váyanse, porque esto es algo serio. Dios me va a dar algo, Dios me va a decir algo, traigan a Pedro. Obediencia. Y de la misma manera en el carácter de Pedro. Pedro, dialogando con el Espíritu, dijo: yo nunca me contagio con nada, yo no como cosa común, inmunda. Pero el Señor le tuvo que decir: no le llames común, no lo llames inmundo, ve, porque yo lo mandé. Y Pedro rapidito dijo: bueno, pues entonces vamos. Y Pedro les dijo: ustedes saben, les dice, ¿cuál fue la palabra que usó? Déjenme ver si veo aquí mi nota rapidito. Ustedes saben cuán abominable es la palabra. Es que yo o que un judío se roce con la chusma, está diciendo. Con los que no son cristianos.
Y permítame añadir aquí entre paréntesis, esa es la actitud de muchos de nosotros. Estaba escuchando en estadísticas cristianas, que la mayoría de los cristianos ya no tienen amigos no cristianos. ¿Cómo vamos a ganar al mundo si no nos relacionamos entre el mundo? Si se supone que nosotros estamos aquí para influenciarle al mundo, pero nos estamos escondiendo del mundo. Pedro dijo, ustedes saben lo abominable que es y que yo esté aquí con ustedes. Sin embargo, Dios me habló, me mostró que yo ya no puedo llamarle común o inmundo a nadie, así que aquí estoy. ¿Para qué me mandaron traer? En otras palabras, la obediencia en Cornelio y la obediencia en Pedro hizo que Dios bendijera a toda una familia. Yo les decía la semana pasada, hermanos, Dios a veces nos habla, a todos nos habla. De muchas maneras nos habla, por medio de su palabra, por medio de cantos, por medio de una predicación, por medio de una persona, de un niño, como sea. Pero ese no es el punto aquí. El punto es cómo respondemos nosotros. ¿Respondemos en obediencia o respondemos de alguna manera en indiferencia a lo que Dios está hablando? Pero depende de cómo reaccionemos, esa va a ser en nosotros el distintivo que va a hacer que Dios bendiga tu actitud, la actitud de la persona. Amén, hermanos. Dios quiere bendecirnos siempre, pero tú tienes que estar a la orden del Señor. A la orden del Señor. Ese va a ser un distintivo en tu vida, en mi vida, para ser bendecido por Dios. El Señor mismo dijo en una ocasión, mejor es la obediencia que el sacrificio. Y sabe que muchos hemos volteado eso. Estamos hacendosos, trabaje y trabaje haciendo las cosas, pero cuando Dios nos pide algo específico, no lo hacemos. Y ahí es donde perdemos la bendición. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, volviendo a Cornelio, hermanos, qué lindo ver la gloria de Dios manifestada en Cornelio y en toda su casa, porque dice la historia que cuando Pedro les habló el mensaje de salvación, todavía ni acababa de hablar, mire, todavía no acababa de hablar Pedro y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos en lo que hemos dicho, la adoración era ese distintivo, la disposición, la reverencia, la obediencia, la que hizo que el Espíritu... Amén. Entonces, hermanos, es mi oración que nosotros como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo. Recibamos esas bendiciones, porque Dios las tiene para usted, para mí. Pero está en nosotros. Está en nosotros. A veces decimos, Señor, te pido y no me bendices. Pero como dije, no hay disposición muchas veces. No hay reverencia en nosotros. No hay obediencia. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero que me acompañen a orar al Señor. Quiero que cierren sus ojos. Si tú conoces a alguien que le has hablado del Señor y ha llegado pensamiento a ti que ya no quieres hablarle, porque sus actitudes, sus formas de responderte son como necias, son rebeldes, que te llevan a pensar, ¿ya para qué? Yo quiero recordarte, como dijo Pedro, que entiendas que Dios no hace acepción de personas, no está en ti. Y si Dios te tiene allí es porque Dios quiere que sigas insistiendo. Y en tu vida personal, a lo mejor Dios te está hablando a ti también. Necesitas tener una vida de adoración más profunda. Necesitas reverencia a las cosas de Dios. Necesitas disposición en lo más profundo de tu corazón, pero como decíamos en el último distintivo, la obediencia en tu vida es primordial. Esa llenura del Espíritu del Señor en tu vida, esa plenitud como Dios quiere darla, no solo va a venir porque estás en la iglesia,
no solo va a venir porque tú digas yo ya recibí a Cristo en mi corazón, sino va a venir cuando tú tengas estos distintivos, que adores a Dios, que sea tu estilo de vida, que lo reverencies donde quiera que estés, que sepas que Él ahí está cerquita de ti, que estés dispuesto a que si Él te habla le digas: Señor, heme aquí mi Dios. Y cuando te diga lo que Él te quiera decir, que le digas: amén, Señor, y lo hagas. Eso va a hacer que la llenura de Dios venga sobre ti, sobre todos aquellos que te rodean, siempre y cuando hagas lo que Dios te pide. Padre, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Yo sé, mi Dios, que tu deseo es bendecir tu iglesia. Tu deseo es bendecir a todos aquellos que te temen, que hacen justicia, que tú no desechas a nadie, que tú quieres bendecir a todos. Para eso, mi Dios, para eso muriste en la cruz, para eso diste tu vida. Necesitamos entender como iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, a entender esa verdad, pero a ponerla en práctica, Señor. Que estos distintivos que estamos aprendiendo hoy sean una realidad de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bendito eres, Señor.